Esta es la del micrófono. Sí, esa es la del micrófono, sí. Hola Lorena, aquí estamos, como dices, aportando un granito de arena también a la causa y aprendiendo, creo que aprendiendo más de personas como tú y como todos los que están alzando la voz por esta causa. Y sabemos la motivación que nos has compartido. ¿Y qué te gustaría de los jóvenes de este grupo, por ejemplo? ¿Qué te gustaría que dáramos? ¿Alguna idea, alguna iniciativa que nos quisieras proponer? Si no pudieras hoy, tal vez mandarnos un mensaje por después. Y pues te mando un abrazo desde aquí. Sí, muchas gracias, Gerson, y me da mucho gusto saludarte. Yo lo que les pido a los jóvenes en estos días que van a estar ahí, pues que pongan todo su amor, toda su esperanza y que Dios los bendiga. Porque como dice Gerson, les podría pedir muchas cosas, pero ahí vamos poco a poco caminando y que pues también les quisiera pedir perdón porque no es un país tan saludable, ¿no? Como a veces a mí me da tristeza ver a los jóvenes qué país estamos dejando. Y que de repente siento que es como una carga que se les está poniendo a los jóvenes para que intentemos cambiar un poquito. Pero ahí vamos poco a poco. Y después le mando un mensaje a Sandra para ver qué más podemos hacer. ¿Verdad? Gracias, Lorena. Porque hay mucho que hacer. Y que aprovechen al máximo este tiempo que Dios permite que estén unidos y que se hayan encontrado. No sé si... pues creo que has dejado al grupo escuchando con los oídos bien abiertos, con el corazón abierto, Lore, todo lo que nos compartiste hoy. Ya le pasaremos un buzón de paz aquí al grupo, o si ellos pudieran, ¿no? Llevar a lo mejor en sus iglesias, yo creo que eso sería muy bueno. Si quisieran Exacto. que se pusiera un buzón de paz en sus iglesias o compartir testimonios. Jimena sabe hacer buzones de paz, ahí les puede dar una plática. Ajá, pero te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros este tiempo y te mandamos un abrazo muy grande desde acá de Morelos y vamos aquí a compartir con Estrellita también durante toda la estancia. Estén buenas manos. Gracias, les agradezco mucho. Si quieres presentarte en lo que entra Paris, porque Paris va a estar aquí presencial, quieres presentarte y también pues sí, contarnos un poco qué haces o en cómo te involucraste en la brigada. Vale, sí. Bueno, pues soy Omar Tapia. Actualmente soy parte del equipo pastoral de la Iglesia Evangélica Misionera del Pacto. Soy oficialmente o formalmente pastor desde hace 3 años. Y desde entonces, pero también algunos años antes, desde el 2014, he estado colaborando con una comunidad que le llamamos Misión DF, allí cerca de la Zona Rosa, muy cerquita del Ángel de la Independencia. Y desde hace algunos años empecé a involucrarme pues con lo que hoy es el eje de iglesias de la Brigada Nacional de Búsqueda, a partir de la invitación de algunos amigos conocidos que ya estaban involucrados en el acompañamiento a familiares en búsqueda y en en el interés de encontrar a líderes de iglesias evangélicas, pues me invitaron para conocer el trabajo que habían estado haciendo de acompañamiento y para involucrarme.
Entonces, casi que fue a raíz de una invitación como explícita que me involucré con... antes o en ese momento no era tal cual o formalmente el eje de iglesias, sino que poco a poco se ha ido construyendo y entonces ya hoy pues tenemos esta forma o este nombre, ¿no? del eje de iglesias, pero esa fue la intención, ¿no? Convocar a diferentes o a líderes de diferentes tradiciones e iglesias para acompañar a los familiares. Y pues ahí desde entonces fue que me involucré y he estado pues caminando con las familias y con algunos otros compañeros, compañeras, desde la fe, caminando con ellas y brindando también un poco pues de lo que, de otras herramientas o perspectivas desde las que yo también he trabajado, que tienen que ver con pues, cosas artísticas, lo litúrgico. Pues ahí he hecho alguna que otra cosita ahí con el eje de iglesias y con las familias. Y eso es como lo que he estado haciendo este último tiempo. Y en el acompañamiento de los familiares. Gracias, Omar. Paris, pasa por acá. Sí, vamos a dar un aplauso. Llegaba a mi casa, pero estaba más cerca de aquí. Con razón, yo dije, pero es que era virtual, pero qué bueno que está aquí, qué bueno. Y es mejor en persona. Estaba 5 minutos a 20 de casa. No, pues qué genial tenerlos a los dos. Déjame ver si puedo conectar el iPad para que tú veas a Paris, Omar. Entonces déjame ver si lo puedo poner enfrente para que tú lo veas. ¿Quieres que ponga mi...? Pues, sí, por favor. Pero ya me has visto mucho, amigo. ¿No estás harto de ver? ¿No? Se han estado viendo mucho últimamente. Déjame ver. ¿Cómo lo hago? Espera. Entonces, qué genial, Paris. Qué buena sorpresa. ¿Ahí ya me ve? Qué genial. Déjame Te ver. Voy a insistir te en el veo. iPad porque está conectado con los datos de aquí. Entonces, ¿Y me escucha? ¿Me oye? no. A ver, pero eso es lo que no quiero. O me pongo acá cerquita de donde estás. Puede ser. Y ya. ¿Ahí me escuchas? ¿Sí lo escuchas? Pero ahora sí los me sale. Espera. Lo vamos a lograr, eventualmente. Perdónenme. O igual puede ser de ese lado al lado de ti, ¿sabes? Ajá, yo creo Ándale, que me puede siento ser. aquí junto a Bien. ti. ¿Aquí? Aquí Allá. los traemos. Ahí, ándale. Bien, Ahí estamos. ahí lo logramos. Siempre Sí, te pongo que- bien. Nos damos estudiantes. A ver, ¿ahí me escuchas? Bien. Suena re bien. Perfecto. Bueno, de nuevo, bienvenidos, Omar, Paris. Gracias por aceptarnos esta invitación. Queremos compartir algunas preguntas para conocer desde su lugar y contexto cómo están conectando por la búsqueda de paz y justicia. Les comparto la primera pregunta. ¿Cómo nace la organización o iniciativa en la que participa y a qué violencias da respuesta? La repito. ¿Cómo nace la organización o iniciativa en la que participas y a qué violencias da respuesta? Omar, te escuchamos. Vale, yo primero. ¿Cómo nace? Pues no recuerdo si fue en el 2017, 2018 por ahí.
que hubo a partir de la iniciativa de diversos colectivos de familiares en búsqueda, tuvieron el interés de convocar a las iglesias a acompañarles en sus búsquedas. Muchas de las familias que actualmente están buscando a sus familiares desaparecidos son personas de fe, son creyentes de diferentes tradiciones, denominaciones, ¿no? Católicas, evangélicas. Y para muchas familias la fe es un pilar importante que sostiene su búsqueda y sus esperanzas para encontrar, pues, a sus hijos, hijas, padres, madres que están desaparecidas. Y eso por un lado, y por otro, al mismo tiempo, mientras que reconocen la importancia de la fe en su búsqueda, también reconocen las familias que la iglesia les ha fallado, que la iglesia no ha respondido a la altura ante sus necesidades de todo tipo, tanto espirituales y relacionadas con la fe, como necesidades ya más prácticas, concretas, por ejemplo, respecto a todo lo que tiene que ver con la búsqueda en sí. Y si por un lado las iglesias, hablo en general, las iglesias no han respondido, al mismo tiempo también se enfrentan pues al juicio y a la condena, ¿no? Y a la criminalización incluso también por parte de las iglesias. Entonces, pues básicamente estas dos realidades las reconocen las familias. Por un lado, la fe es importante, pero por otro lado, la gente de fe, o la gente que es líder o que debería estar allí al frente desde su fe, caminando con ella, no lo está haciendo. Entonces, sintieron la necesidad de convocarnos a las iglesias, sin importar la denominación. Entonces, ya desde años atrás, y estos colectivos de toda la República han estado trabajando de manera conjunta en lo que se conoce como la Red de las Naciones. Y cada año han estado haciendo lo que se conoce como la Nacional Búsqueda. Y esta brigada se desarrolla a partir de diferentes ejes de intervención. Por ejemplo, existe un eje de iglesias, perdón, de escuelas, que tiene que ver, o lo que hacen tiene que ver con una intervención que busca generar concientización, sensibilización y prevención ante la desaparición de personas. Entonces van a escuelas de diferentes grados, con algunas actividades de concientización, pero también con actividades artísticas, que van a ir creando un ambiente que se presta para la escucha de los testimonios de los familiares y la concientización. También se realizan las brigadas a través de los ejes ya de búsqueda en sí misma, es decir, la búsqueda que se hace en el campo, ir a lugares donde se tienen identificadas fosas clandestinas, ir a rastrear y a abrir las posibles fosas, es decir, a excavar, ¿no? Con pala y pico. Y también búsqueda en vida, es decir, que se buscan a las personas en ciertos lugares, por ejemplo, en reclusorios, en hospitales, en la calle, en puntos donde se concentre población que está en situación de calle, pero faltaba la intervención desde y en las iglesias y con las iglesias. Y entonces, a partir de lo que ya les compartí, hicieron esta convocatoria a líderes, pastores, sacerdotes, religiosas, para sumarse a la brigada de búsqueda y acompañarles. Y entonces se hace esta invitación amplia, general, a aquellos líderes que pues tuvieran la intención, el interés de sumarse y de acompañarles. Entonces, poco a poco se empezó a tejer esta red de diferentes líderes religiosos. Tenemos, por ejemplo, ahora gente de la Iglesia Anglicana, de la Iglesia Católica, de iglesias evangélicas, de la Iglesia Menonita Bautista, de la Iglesia Metodista. Entonces se ha ido formando una red
y ecuménica de diferentes agentes de pastoral que desde sus posibilidades, tanto a nivel personal como a nivel institucional, están sumando sus recursos, su tiempo, su cuerpo, su voluntad para acompañar la búsqueda de las familias. Así, como dicho de manera pues, muy breve, en resumen, así es como se ha ido formando lo que hoy conocemos como el eje de intervención en iglesias y comunidades de fe. Y es un eje en el que tampoco es exclusiva la intervención en comunidades cristianas, sino también se expande un poco más hacia comunidades con otra fe distinta a la cristiana. Porque al final no es, dejamos a un lado las diferencias doctrinales, teológicas, para poner allí en lo primordial la búsqueda de las familias que tienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos que están desaparecidos, desaparecidas, y les acompañamos en las acciones que ellos indiquen y organicen. Eso es lo que podría compartirles. Creo que la otra parte de la pregunta es a qué violencia responde, ¿cierto? Pues a la crisis de la desaparición forzada, que en México ya superó las 100,000 personas desaparecidas aquí en México, y cada día se siguen sumando más, y la revictimización y la criminalización hacia las familias buscadoras sigue incrementándose también. Entonces, a todas las violencias que sufren las familias que ya sufrieron la violencia de la desaparición y todas las que se le van acumulando ante las instancias y agentes federales, estatales, municipales, ante la violencia que incluso también viven a partir de las propias familias, comunidades, iglesias, ante esas violencias es que responde el eje de intervención en iglesias y comunidades de fe. Eso. Gracias. Gracias, Omar. Vamos a compartir la misma pregunta con Paris, que nos acompaña de forma híbrida, está aquí con los estudiantes. Tenemos estudiantes de todo el país y nos anima mucho que ellos se puedan llevar estas historias que inspiren su vida. Participas y a qué violencias da respuesta. No sé, pero más yo fui ay, qué pena, ya les metí en Creo que le estoy dando el que no es. sí, ese es el Voy a hablar fuerte a ver si llega hasta el micro de allá, espero que sí. Entonces, yo no inicié la organización en la que estoy involucrado. Ninguna de las cosas en las que estoy involucrado las inicié yo. De hecho, solo me agrego a iniciativas que otras personas ya tuvieron. No me presenté, ¿verdad? No saben en qué estoy involucrado. Bueno, yo pertenezco a diferentes iniciativas, a varias iniciativas dentro de la comunidad religiosa, o quizá podríamos decir como organizaciones basadas en la fe,
que sería como un término que a veces se utiliza dentro de las organizaciones civiles. Pertenezco a una que se llama el Pozo de Vida, que el Pozo de Vida es una organización que combate la trata de personas a nivel nacional y a nivel Centroamérica. Entonces, yo soy el director de esta organización. No la empecé, pero me nombraron director. A alguien se le ocurrió la genial idea de que iba a ser buen director. Yo no lo habría hecho, pero él dijo que sí. Entonces, pues, ahí estoy. Pertenezco a otra organización que se llama Partners in Community International, que es una agencia misionera. Que, ojo, cuando decimos agencias misioneras, todo el mundo piensa en me voy a meter a la agencia misionera para irme de misionero a Timbuktu, no sé, ¿no? O sea, no, mi agencia misionera no funciona así, o a la que pertenecemos. Nuestra agencia busca personas dentro de los mismos países para que sirvan en sus países y transformen sus propios países. Entonces, ese es como parte del carisma de nuestra agencia misionera. Y luego, trabajo en el Senado como asesor en temas de migración y derechos humanos. Entonces, ese es como los roles que tengo. Por eso les digo, pues no fundé ninguna, ¿no? Entonces, en Pozo me nombraron director, en la otra, pues soy un misionero más que se encarga de trabajar en medio de la comunidad, y en la otra, pues eso lo fundaron hace mucho tiempo los que hicieron el país, y yo solamente colaboro. Entonces, yo soy un colaborador más dentro de estas iniciativas que surgen como respuestas a la necesidad propia de los diferentes cuestiones. Pozo de Vida surge como una iniciativa que viene de un dolor del fundador, porque él fue víctima de abuso. Yo puedo hablar de esto porque él lo hace públicamente, pero él fue víctima de abuso sexual y hizo un compromiso de no dejar que eso le pasara a sus hijos, pero después fue confrontado por Dios de nada más a los tuyos. Entonces fue que inicia así el Pozo de Vida, ¿no? Después, Partners in Community es una agencia misionera con una perspectiva un poco distinta, porque, como les comento, generalmente las agencias misioneras tenemos en la cabeza el se va a ir a la sierra a conquistar a los rarámuris, porque a veces pareciera que eso es la agencia misionera, ¿no? Una cosa de conquista, ¿no? Pero esta no. Esta agencia misionera surge como una alternativa donde plantea que la transformación se da desde y dentro de los países, no como una cuestión impuesta. Dios ya está en todo lugar, solo hay que hacerlo visible, no lo traemos con nosotros como una conquista. Entonces, ese es mucho el carisma de la agencia misionera, y pues en la parte de la cuestión más política, por así decirlo, pues me invitaron por toda la trayectoria en temas de derechos humanos y todo esto. Entonces, es así como me involucro ahí. La senadora con la que trabajo es voluntaria en uno de nuestros proyectos. Entonces, ella empieza como voluntaria y luego se vuelve senadora. Ya que se vuelve senadora, me dice, pues échame la mano, ¿no? Porque pues sí hay mucha chamba en esto. Entonces, así es como llego ahí, ¿no? Entonces, ese soy yo, a eso me dedico, y así es como surgen las cosas en las que sirvo. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿A qué violencias da respuesta? Ok, trata de personas. La otra, me imagino que es una cuestión un poco de decolonización, podríamos decirlo de esa manera, quizá. Y la tercera, pues es una cuestión más amplia de derechos humanos, tema de migración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justo cuando escuchaba a Omar, venía con una amiga que se llama Luz. Ella viene de Colombia, ahorita se las voy a presentar porque tienen que conocerla. Ella es pastora bautista allá en Colombia y es una apasionada de los temas de derechos humanos, especialmente el tema género, de violencia de género, pero cuando venía platicando con ella le contaba un poco de la cuestión de los desaparecidos, porque veníamos oyendo el caso de la mamá de Jimena, ¿no? Entonces, sí, justamente ese tema es un tema que en este momento es brutal. Hace año y medio más o menos, o sea, al menos en el tema político, hubo una propuesta de iniciativa de ley donde la Fiscalía General de la República quitaba toda responsabilidad en el tema de desaparecidos y ya no se iba a involucrar, cuando la Fiscalía es la primera que tiene las facultades para investigar. Nadie más en el país tiene los equipos para investigar que tiene la Fiscalía, ni siquiera la Comisión Nacional de Búsqueda. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, a ver, iglesia, ¿qué nos toca en ese tema?
Y me van a decir, es que es un tema político. Sí, yo sé que es un tema político, pero espérame, porque lo que está proponiendo esta reforma es que las autoridades responsables de acompañar a la mamá de Jimena no van a tener ninguna responsabilidad. Y entonces ahí es donde como iglesia deberíamos de decir y de generar algo y un movimiento que diga, a ver, espérame. Y entonces, ¿quién? Pero claro, es difícil saber eso si no estás cerca de las personas que están sufriendo esto. O sea, a mí me encanta lo que hace Omar en este tema, porque él se ha convertido en un pastor de esto. Él tiene reuniones, no sé si semanales o quincenales, con los desaparecidos, con las familias de los desaparecidos, donde oran por ellos, y a lo mejor ustedes van a decir, pero pues la oración, habrá unos que me digan, sí, la oración, qué padre, y otros que me digan, no, la oración no cambia nada, no, hay que hacer, ¿sabes qué? La oración te mantiene cerca de las personas, y te mantiene conectado a la realidad de lo que la gente está sufriendo. Entonces, creo que ese es el punto de todo lo valioso que está haciendo Omar. Omar sabe la situación de carne propia. Entonces, ahí es donde como iglesia conocemos los temas. Entonces, muchas gracias. Pues, Gracias. Gracias por estar aquí y compartir y llegar de imprevisto en el modo híbrido. Perdón. Con el cambio de micrófono. ¿No se escucha, Omar, verdad? Bien. Ajá, ya, bien. Compartimos la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido uno de los mayores obstáculos que han tenido que enfrentar al desarrollar este trabajo? ¿Y qué es lo que los ha hecho continuar a pesar de estos obstáculos? Entonces, vas, Omar. Voy. Que si puedes hablar un poco más fuerte porque para que se escuchen los que están del otro lado. A ver ahí, ¿se escucha más o mejor? ¿O sigue escuchando igual? ¿Sí? ¿Funciona? ¿Se escucha mejor? O si quieren también hacerse un poco más para adelante, está perfecto. Ajá, sí. Sí, pues eso, acérquense más. Bueno, entonces, uno de los mayores obstáculos, uno de los mayores obstáculos son las ciencias. ¿Cómo has continuado a pesar de yo creo que me ha motivado a seguir es la fe de las familias, la fe de ellas. Digo de ellas porque la mayoría son mujeres. Su fe es la que, no a mí, sino yo creo que a la mayoría, si no es que a todos los que estamos allí en el eje de iglesias, eso es lo que nos ha mantenido ahí, la fe y la esperanza de ellas que nos contagian. De uno como pastor, uno como gente de iglesia, de fe, líder, pues tal vez uno pensaría que tiene como la fe firme, la convicción y la esperanza allí bien sólidas, pero no es cierto. Y más cuando gente de tu misma red, ¿no? Eclesiástica, de fe, no responde como tú quisieras, no responde de la manera que las familias quisieran, eso es bien, desanima mucho y te hace cuestionar un montón de cosas, ¿no? Teológicas, bíblicas, pero al final es la fe y la esperanza de las familias las que a mí y a muchos más nos mantiene allí acompañándoles y pues manteniendo la esperanza de que poco a poco más líderes o gente de fe y comunidades de fe escuchen el llamado de Dios a buscar con Dios mismo. Eso también es lo que me impulsa a seguir, que Dios sigue hablando a las iglesias, a la sociedad en general, a través de ellas, de las familias, porque ellas son verdaderas profetas contemporáneas. Y Dios habla a través de ellas, y Dios nos ha hablado a quienes estamos en las iglesias y cada vez nos llama, ¿no?, a seguir allí, caminando con ellas y con Dios mismo,
porque Dios mismo camina con ellas. Aunque las iglesias y las comunidades de fe y los líderes, y los sacerdotes, los pastores, no quieran caminar con las familias, Dios mismo está caminando con ellas y buscando con ellas. Y eso es lo que nos mantiene ahí a pesar de los obstáculos. Eso. Gracias. Que te ha hecho continuar a pesar de ello. Yo coincido con Omar. Van a decir que Omar le pasó el rollo, pero no coincido con él en esta parte. Voy a aprender. Coincido con Omar en esto de, creo que hay muchos desafíos. Hay un montón de desafíos técnicos. ¿Qué si la ley dice? ¿Qué si las fiscalías? En el tema trata en especial, ¿qué la revictimización? ¿Qué la cuestión de la falta de acceso a salud para las niñas que fueron víctimas? En el tema de las personas migrantes, los abusos de la autoridad, la cuestión del refugio. O sea, en ese sentido hay un montón de desafíos técnicos. Pero ¿sabes qué? Los desafíos técnicos puedes encontrar la manera de resolverlos. Con creatividad, con influencias, con redes, con relaciones, sobre todo relaciones. Cuando hay dificultades técnicas, las relaciones pueden abrir puertas que estaban cerradas. Esos no son tan difíciles, encuentras la manera. El principal desafío tiene que ver con un cambio en el paradigma de aquellos que nosotros asumimos que deberían de estar sirviendo a estas comunidades. ¿A qué me refiero con eso? En mi cabeza, la iglesia era el brazo de Dios que acogía a las personas que estaban sufriendo. Entonces, técnicamente, la iglesia sirve a los que están en dolor, ¿no? Es su rol, pero cuando lo ves prácticamente y lo confrontas con la realidad, dices, híjole, lo que debería de ser y lo que dice la Biblia que es la iglesia, está muy lejos de ser lo que aparenta ser la iglesia. Porque la iglesia se ha vuelto un desfile litúrgico de fines de semana, donde las personas vienen a sentirse mejor y escuchar que son perdonadas, y poder regresar a la vida, a seguir como intentando ver por ellos mismos, y volver la siguiente semana a volver a sentirse mejor porque Dios los perdona. La iglesia se convirtió en eso, y no en lo que los que hemos estudiado teología entendemos que deberían ser. Entonces, esta disparidad entre lo que dice la Biblia que es la iglesia y lo que en realidad es la iglesia, te genera un conflicto muy, muy cañón. Porque ahí dices, ¿y entonces quién tiene la verdad? ¿La iglesia o la realidad? Creo que una de las cosas básicas que tenemos que hacer las personas que estudiamos la fe es entender que estas dos cosas se mueven juntas. La fe y la realidad. ¿Cómo? Si tu fe no está respondiendo a la realidad y no cuadra con la realidad que estás viviendo, quizá necesitas replantear tu fe. Creo que para mí el punto fue, creo que necesito empezar a cambiar el lenguaje y empezar a hablar de instituciones religiosas y hablar de iglesia. Y entonces, quizá las instituciones religiosas no dan la respuesta que deberían, pero la iglesia sí. La iglesia sí las da, porque la iglesia es Omar. La iglesia son todos los sacerdotes que están con las familias de los desaparecidos. La iglesia es el montón de voluntarios que participa con nosotros en las actividades con las mujeres víctimas de trata, que va con las personas que están en el tema migratorio. Ojo, y no quiero decir que todos tengamos que involucrarnos en temas sociales de pobreza, lo voy a poner así. Pero sí todos tenemos una responsabilidad de involucrarnos en las necesidades de nuestro prójimo. Me encanta cuando Jesús cuenta la historia de que están los dos grupos de personas y dice, ok, los de mi derecha y los de mi izquierda. Y los de la izquierda le dijeron, Señor, si iba todos los domingos a misa, a culto, te alababa.
¿Tú quién eres, brother? La verdad ni te conozco. Oye, pero acá este otro, me viste en necesidad y me cubriste. Tuve frío, me cobijaste. Tuve sed, me diste de beber. ¿Sabes qué? Estaba pasando un momento terrible. Me acababa de terminar mi novia, mi novio. Estaba a punto de suicidarme. Y ¿sabes qué? Hiciste un tiempo. Dejaste de pensar en tus cosas y me brindaste tu oído para escucharme sin juzgarme. Y estuviste ahí presente. ¿Eso dice el texto? No, no lo dice. Pero es otra dimensión donde nosotros podemos servir. Escuchar empáticamente a las personas que lo necesitan. Salir de nosotros mismos para escuchar las necesidades del otro. Cuando haces eso, a mí me lo haces, dice Jesús. Yo creo que eso es lo que hace la iglesia. Una iglesia que sale de sí para entregarse al otro. Cuando haces eso, te conviertes en iglesia. Mientras eres parte de una institución religiosa. La institución religiosa no responde a las necesidades, no cuadra con lo que dice la Biblia, pero la iglesia sí. Cada que nosotros hacemos esto. Entonces, cambiar estos paradigmas que tenemos es el principal desafío. No todo lo otro es técnico, pero estos paradigmas, híjole, son el desafío más grande. Sí, no sé, me quedé pensando mucho en esto que dice Paris sobre el cambio de paradigma, y es que estábamos hablando de las cuestiones ideológicas, culturales, ¿no? Que es muy contracorriente esto que nos dices, ¿no? Porque no es común. Pensamos que, exacto, que necesariamente una iglesia tiene que ser institucionalizada y realmente no lo es así. Y es lo que también ustedes hacen, ¿no? Ustedes son la iglesia en las universidades. Cuando ustedes tienen su estudio bíblico, ahí está la iglesia, ahí están ustedes, ¿no? Ahí está Dios en medio de ustedes haciendo la obra, ¿no? Cuando acompañan a sus compañeros. Entonces la iglesia es una serie de átomos que están en diversos lugares dando atención a diferentes necesidades, ¿no? Y ¿Puedes decir algo de esto? Porque hace un tiempo un amigo me contó, un amigo pastor, que lo invitaron a una mesa de diálogo donde había diferentes pastores de iglesias y estaba un líder de compa en la mesa. Y uno de los pastores dijo, pero él, ¿por qué está aquí? Él no pastorea una iglesia. Y para mí fue como, a ver, ¿qué entendemos por iglesia? Porque esto que dice es súper fuerte. ¿Saben que ustedes son una iglesia? Son la iglesia, porque la iglesia no debe de ser hablada en plural. Somos la iglesia de Cristo. Todos. Entonces, no hay, ¿qué iglesia pastoreas tú y qué iglesia pastoreo yo? No, espérame, yo soy parte de la iglesia de Cristo y ya. ¿No? Entonces, sí, son una iglesia dentro de las universidades. Ustedes son eso. Entonces, me enojó mucho cuando este pastor dijo, no son iglesia. No, sí son. si tú quieres intervenir, Omar, alzas la manita y ya te... La de ahí o la de aquí y ya te doy la palabra. Exacto, exacto. Sí. ¿Quieres decir algo? Pues ¿Quieres sí, comentar algo? Sí, siguiendo con este de París, también otro paradigma es referente no solo a lo que es iglesia, sino lo que es pastorear. Uno puede pastorear sin tener como el oficial o formalmente el título de pastor, ¿no? Porque nos pastoreamos unos a otros, unas a otras. Tenemos una responsabilidad pastoral, comunitaria, mutua, de cuidarnos, de acompañarnos. Algo curioso también en el acompañamiento que estamos haciendo desde el eje de iglesias es que no todos los que formamos parte, pues son líderes como oficiales o institucionales, ¿no? Sino también hay otros que desde su posibilidad, desde su ser de fe religioso, están allí. No les importa si son o tienen el título de pastor o de sacerdote o lo que sea, están, ¿no? Entonces, están cumpliendo también con esta realidad pastoral y pienso que también es algo que hace Compa, ¿no? Como estudiantes pastoreándose mutuamente, acompañándose pastoralmente y cuidándose mutuamente. Eso también creo que es de los cambios de paradigma que tal vez son muy necesarios. Gracias, Omar. Vamos a ir con la
con la siguiente ronda de preguntas. ¿Por qué consideras que nuestro país ha llegado a tan altos niveles de injusticia y, en tu opinión, qué se requiere en México para la construcción de paz? Ok, vas tú, Omar. Ay, esa pregunta está difícil. Yo creo que aquí Paris podrá como darnos más luz, pero sí creo que en parte una de las razones es justo con lo que hemos estado ahorita ya mencionando, ¿no? Como que la iglesia de Cristo, hablando en términos pues amplios, generales, no ha estado respondiendo, no ha estado actuando como debería o según lo que debería ser. Entonces, ante todo aquello que está sucediendo, en muchas ocasiones, desde las iglesias, desde la fe, preferimos callar, ¿no? Hacernos de la vista gorda, querer tapar el sol con un dedo, por diferentes motivos, ¿no? Eso creo que es una de las razones. Y también es que es una sociedad, una realidad donde sabes que puedes hacer lo que tú quieras, que puedes hacerle lo que tú quieras a quien tú quieras y no va a pasar nada, ¿no? No se te va a castigar. Tal vez que ni siquiera se te va a considerar culpable, ¿no? Esa impunidad o el nivel de impunidad al que hemos llegado en México facilita que crímenes como la desaparición continúen, ¿no? Y es que también lo trágico del asunto es que se criminaliza más a las familias buscadoras que a los responsables. Las fiscalías y los agentes federales, estatales, que tienen la responsabilidad de actuar, de responder, le terminan echando toda la carga encima a las familias. No hacen su trabajo. Entonces tenemos impunidad por otro lado. Por un lado. Por otro lado, tenemos a aquellos que deberían de actuar, no actúan y le cargan toda la responsabilidad a quienes deberían de acompañar, aquellos hacia quienes deberían de servir. Y la estigmatización también, junto con la criminalización de quienes han sido víctimas de la desaparición, todas aquellas trabas a las que se enfrentan las familias en todos los niveles, en las fiscalías, en las comisiones de búsqueda, porque también México no cuenta como con las herramientas suficientes, necesarias para que pueda resolverse, ¿no? Para que todas las familias y colectivos en todo el país puedan realizar las búsquedas como deberían hacerlo. Entonces hay trabas, hay impedimentos, hay obstáculos por todos lados. Casi que si pensamos como en esta idea del tejido social, en este sentido, todos los hilos o las hebras están rotas para donde le mires. Y casi que cada hilo que reconstruyes, por cada hilo que reconstruyes, otros dos se abren. Entonces son más las trabas, los impedimentos que enfrentan las familias que se han ido acumulando. Imagínense, desde los 70s, aquí en México, con las desapariciones forzadas por la llamada Guerra Sucia en el sur del país. Desde entonces es que se han registrado casos de desaparición y se incrementaron a partir del 2006, si no me equivoco. Entonces es algo que se ha incrementado desde hace más de 40 años y sigue incrementándose y parece que no hay mucho cambio, pero es por todo esto que se va acumulando, ¿no? Por todas estas carencias, impunidad, estigmatización, criminalización, que invade o ¿cómo se dice? Agobia a las familias, ¿no? Y
y en vez de brindarles o de confirmarles pues la esperanza de que encontrarán a sus hijos, pues imagínense, muchas familias tienen esta idea de que a sus hijos o sus familiares desaparecidos los desaparecen 2 veces. Una es cuando, por ejemplo, los secuestran o sucede algo y desaparecen, pero otra es cuando tal vez están allí sus cuerpos sin identificar en las fiscalías, pero como están sin identificar, son enviados a fosas clandestinas o fosas comunes. Entonces ahí está otra segunda desaparición. Y no se resolvió lo primero, y lo segundo se sigue acumulando, hasta que, pues, parece que no hay posibilidades de cambiar la realidad y seguimos en la misma situación por tantos años. Eso. Gracias. Gracias, Omar. Sí, va a responder para. Creo que perdón. Ok. Cuando hablamos de esto, yo le entro mucho a la onda. Creo que la parte... Hay una palabra que hemos usado de manera muy común y hemos demeritado el valor de esta palabra. Y esa palabra es pecado. Y yo creo que para muchos de los que estamos involucrados en los temas de violaciones de derechos humanos a personas, pero violaciones graves a derechos humanos de personas, hemos distinguido que los verdaderos males de este mundo son diferentes a lo que las instituciones religiosas entienden como pecado. Repito, lo que las personas involucradas en violaciones graves a derechos humanos hemos detectado como los verdaderos males del mundo son diferentes a lo que la institución religiosa entiende como pecado. ¿Ok? Pongamos ejemplos. ¿Hay alguien aquí del norte, de Monterrey? ¿No? ¿Ya te bañaste? No, no es cierto. Ok, a lo que voy es esto. A ver, espérenme. Hay una sequía gravísima, pero Heineken y Coca-Cola siguen produciendo sin parar. ¿Hay algún pecado ahí? Díganme dónde la Biblia dice que eso es pecado. Claro que no lo dice, pero es un profundo mal que está provocando esto. Pensemos otra cosa, ¿no? Desapariciones. ¿Dónde en la Biblia habla de desaparición forzada? Así, con esos términos, y es la desaparición que lleva a cabo el gobierno contra las personas. No. Entonces, ¿es un pecado? Espérame. No dice. Ok, esclavitud. Esclavitud. ¿Se vale? ¿Está bien o está mal? ¿Es pecado o no es pecado? Es pecado. Pero si Pablo decía, traten bien a los esclavos, y la Biblia la regulaba y ponía parámetros para que se ejerciera. Pero después de unos años nos dimos cuenta que no estaba del todo bien la esclavitud. Y entonces ahí es donde a lo mejor el canon se cerró, pero la revelación de Dios continúa. Y la revelación de Dios sigue hablando a nuestros corazones. Y entonces por eso necesitamos gente que haga labor teológica de repensar qué es el mal en nuestros tiempos. Y entonces a lo mejor que la industria refresquera y cervecera en el norte del país esté consumiendo toda el agua y quitándosela a la gente que la necesita, podemos decir que es un pecado, porque está afectando la integridad de la vida de las personas. Porque el problema con el pecado no es que va contra la voluntad de Dios. El problema con el pecado es que te hace daño.
Y explico esto. Dios no tiene problema con el pecado porque es santo. Nos han dicho eso, ¿no? Dios es santo y no puede estar frente al pecado. No, espérame, Dios puede estar donde se le dé la gana. Es Dios. El verdadero problema de Dios con el pecado es que el pecado te hace mal. El pecado atenta contra tu vida, contra tu integridad, contra tu estabilidad emocional. Ese es el verdadero problema del pecado. Entonces, toda cosa que atente contra eso, Dios dice, ay, no lo quiero. ¿Por qué? Porque te amo. Y como te amo, quiero que estés bien, que nada te haga falta, que nada te dañe. Esa es la cosa con el pecado. Entonces, toda cosa que atenta contra la integridad y la dignidad humana es un pecado. Y entonces que las mineras estén explotando y sobreexplotando las minas en las comunidades de los pueblos originarios y dejándolos sin agua, es un pecado, porque atenta contra la integridad de estas personas. ¿Lo dice la Biblia? No, lo dice el Espíritu que vive dentro de nosotros y que nos redarguye, que nos dice, hay algo ahí que no me cuadra. Ese Espíritu es el que sigue hablando y revelándose. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de la humanidad? Dos cosas. Uno, esta, que hemos dimensionado la palabra pecado como simplemente el mal moral. ¿No? Hay de aquel que fume, que tome, que baile, que tenga relaciones sexuales antes del matrimonio, que diga mentiras, que se tatúe. ¿No? Entonces, esos son los pecados. No. El pecado es una dimensión mucho más grande. Entonces, el segundo desafío que tenemos que enfrentar es este: redimensionar la palabra pecado para equipararla con los verdaderos males que afectan a la humanidad. Cuando empecemos a redimensionar esto, quizá este mundo pueda empezar a ser distinto, porque vamos a dejar de normalizar la injusticia, el abuso, la violación, el atropello, ¿no? Entonces, quizá eso es lo que necesitamos, ¿no? Creo que esa sería como la guía para poder cambiar. Que la iglesia, no la institución religiosa, reconfigure lo que entendemos por pecado, ¿no? Les hablo en esta dimensión porque no son niños, son universitarios. Entonces, siempre les digo a los chicos como de, yo tengo una chamarra, la guardo, no la tengo hoy, pero pues, la tengo de cuando tenía 10 años. ¿De qué tamaño creen que es la chamarra? Pues es de este tamañito, ¿no? ¿Me queda ahora? No, me quedó en su momento, me sirvió muy bien. Cuando me la ponía no pasaba frío, no me mojaba, pero si me la intento poner ahora, pues la voy a acabar rompiendo. Necesito una chamarra nueva para responder a mi nueva realidad. Lo mismo te pasa en la vida. Lo que entendías por la fe en un momento de tu vida, te sirvió en ese momento, pero ahora estás en otra dimensión, en otro momento, con otros conocimientos, otras habilidades y otro entendimiento. Cámbiate de chamarra. No sigas usando la misma de cuando tenías 5 años. Entonces, por eso les hablo en esta dimensión de cambiar paradigmas, pensar de una manera distinta y todo eso. ¿Okay? Oye, Paris, y bajo este esquema de una visión amplia del pecado, entonces podríamos decir que toda violencia es pecado. Porque si entendemos la violencia pues como el uso intencional y provocar daño al otro, todas las formas de violencia son un pecado. Y es algo que no podemos, pues sí, convivir con él, permitir. Sí. Sí, yo creo que eso es súper importante, ¿no? Cualquier forma de violencia es pecado. Ya sea violencia física, pero puede ser violencia psicológica, simbólica, ¿no? Que ahora está muy de moda usar esto por el tema de la cuestión machista y el feminismo y todo esto. Entendamos lo que significa la violencia simbólica, porque no solo se aplica de hombres a mujeres, aplica en todas estas dimensiones de relaciones de poder. Entonces, esta parte de la violencia simbólica es muy, muy importante, ¿no? Si tienen dudas del tema, búsquenlo por ahí, googleenlo, dense una escapadita por ahí en el término de qué es violencia simbólica,
porque es una cuestión muy, muy interesante, ¿no? Entonces, todo tipo de violencia es un tema. Es una última pregunta y también para ir cerrando, quisiéramos invitar a los chicos, si tienen alguna pregunta también ellos, reflexionarla, creo que pueden ser tres. La pregunta que tenemos aquí dentro del programa, pensando en toda esta reflexión acerca de la paz, la justicia, la violencia, y los estudiantes que están hoy aquí, ¿cómo los estudiantes, cómo ellos pueden involucrarse en estos esfuerzos para la justicia y la paz en el país? Omar, te damos audio, porque ya te escucho. Me toca. ¿Cómo los estudiantes pueden involucrarse? Se me ocurre una cosa, bueno, muchas, pero particularmente cuando los colectivos se juntan para realizar lo que se conoce como la Brigada Nacional de Búsqueda, usualmente se requiere mucha logística y mucho voluntariado. Hay mucho que se tiene que hacer para facilitar que existan las condiciones necesarias para que las familias puedan realizar sus búsquedas. Y yo creo que las brigadas nacionales se han estado haciendo cada año, bueno, excepto ahora por la pandemia, creo que hubo un año que no se realizó, pero ahora se están retomando. El año pasado se hizo en Morelos. Y creo que esa es una muy buena oportunidad. Si tal vez desde sus grupos, ¿cómo les llaman? Bueno, grupos de compa, si de pronto están cerca de alguna de las regiones donde se vaya a realizar alguna brigada, tienen la oportunidad de acercarse, conocer las necesidades que tienen las familias, aquello que requieren para poder realizar la búsqueda, saber a ciencia cierta, ¿no? Así de manera muy concreta, lo que necesitan, y que va desde cuestiones como alimentos, bebidas, herramientas, todo aquello práctico, así concreto, que tal vez ustedes pudieran ayudarles a conseguir o puedan proporcionarles. Recuerdo que cuando estuvimos ahora ya en Morelos, habían algunos pues, estudiantes, creo que eran conocidos de Sandra, si no me equivoco, que estaban dispuestos a ir a ayudar a preparar la comida, a servirles la comida y a lavar los trastes, ¿no? Como esas cuestiones que a lo mejor nadie quiere hacer, pero que son súper necesarias y que no tenemos que dejárselas a las familias, ¿no? Porque todo el día, desde tempranito, casi desde la madrugada, salen a la búsqueda en campo y regresan hasta la noche, pues lo menos que quieren es tener que lidiar con las cuestiones, los quehaceres, ¿no? Ahí hay muchas posibilidades y oportunidades de apoyar, de sumarse, de acompañar. Esa es una. Otra también es, tal vez hay colectivos cerca de donde yo estoy, colectivos de familiares, colectivos que constantemente están realizando búsquedas. O sea, cada colectivo tiene sus propias diligencias y jornadas de búsqueda constantemente, y requieren también o tienen muchas necesidades particulares. Entonces, sería interesante que pudieran acercarse, hacer algún contacto con alguno de los colectivos, acercarse, conocerles, escuchar sus testimonios, como ahora hicieron con Lore, escucharles, estar ahí con ellas. A veces ni siquiera tenemos que hacer algo religioso, o sea, no tenemos, a veces que ni siquiera orar, ni siquiera sacar la Biblia y lanzarles ahí algunos versículos. Mucho de lo que necesitan es ser escuchadas. Y el estar ahí, que pudieran estar ustedes ahí con ellas, con las familias, con los colectivos, para escucharles, para caminar con ellas, para buscar con ellas, son oportunidades que están ahí a la mano, cercanas. Solo hace falta
pues buscarle. Los colectivos tienen una consigna que es muy bonita y muy interesante, que es buscando nos encontramos. Y es que es real. En la búsqueda nos vamos encontrando las voluntades que estamos desde diferentes posiciones, realidades, nos sumamos a la búsqueda y ojalá que podamos también, al ir buscando, seguir encontrándonos con ustedes de compa y con otros estudiantes y que puedan sumarse a lo que ya están haciendo las familias. También eso es importante y quiero mencionar, ¿no? Que no tienen que inventarse nada. No tienen que ponerse ahí a imaginar o a tratar de sacar acá la super idea para apoyar a las familias. Porque las iniciativas surgen de ellas. Las necesidades, ellas las conocen. Y es a partir de eso particular que surgen las oportunidades para acompañarlas. Entonces, por eso es tan importante la escucha y estar ahí acompañándoles. Porque de pronto puede surgir de alguna manera en la que tal vez jamás se me ocurrió, pero que sea de verdad lo que necesitan y que puedo apoyarles y acompañarles. Entonces, eso es lo que podría yo aportar. Gracias. Gracias. Garantizado la última pregunta. Ya, gracias. Ok, creo que yo pensé en tres cosas. Una, y esta, pónganme mucha atención, que es como la más importante, vayan a terapia. Es real. Vayan a terapia. Busquen a alguien que los ayude a sanar. ¿Por qué? Porque heridas no sanadas son heridas heredadas. La violencia que tú has sufrido es la violencia que vas a ejercer. Entonces, busca un consejero pastoral, pero alguien serio que te lleve en un proceso. La sanidad no se da mágicamente de un día para otro. Entonces, sana tú, cura tus heridas para que no pases esas heridas a otros. Cura la violencia que tú sufriste para que no violentes a otros en esa dimensión, ¿ok? Entonces, yo sé que como, ¿en serio pues me estás mandando a terapia? Sí, para que no repliques las violencias que has vivido. Entonces, ese es uno. Dos, amigos. Hazte de amigos. Muchos. Ojo, pero amigos que escuches tú. Sé tu amigo para ellos. No busques amigos que te apoyen, sino busca ser el amigo que está presente para que otros te puedan usar. ¿Cuántos saben cómo se llama el señor de las tortillas de su colonia? Perfecto. Y el de la basura, y el de la tiendita, son relaciones que a veces decimos, ¿por qué? O sea, pues nada más le doy la basura a los 5 pesos y va, ¿no? Ya denle 10, ya está la inflación cañona. Pero bueno, entonces, busquen tener estas amistades que en verdad van a generar una relación. Y en esa relación van a conocer la historia y el sufrimiento de las personas. Y en ese conocer y en esa cercanía, el amor los va a llevar a actuar. El amor te mueve a actuar por tus amigos. No hay amor más grande que este, que aquel que da la vida por sus amigos. ¿Por quién estás dispuesto a dar la vida? ¿Quiénes son tus amigos? Entonces, tengan amigos, muchos, y escúchenlos. Y van a escuchar un montón de historias de dolor y de violencia y van a poder estar ustedes ahí para decirse cómo te sientes. Y la tercera, es un poquito elaborada, distingan en dónde les toca involucrarse. Me encanta este dicho de, si le das a un hombre, ¿cómo es el de la caña de pescar? Una caña, le das pescado y va a comer un día, ¿no? Pero le enseñas a pescar y va a comer como siempre. Está bien, pero mira, a veces le das una caña, le das el pescado porque la persona lo necesita, porque pareciera que ese dicho lo que dice es, no des ayuda así nada más, ¿no? Pero a veces es necesaria. Entonces, distingue cuál es tu rol. Si es asistir porque la persona está en una emergencia y necesitas hacer algo en el momento porque si no se muere, entonces, ¿sabes qué? Aquí está el pescadito, échate un vaso de agua, ¿no? Te atiendo de rápido porque sabes que me mueres, bro. Necesitamos gente que haga eso.
Necesitamos otros que enseñen a pescar, que en verdad le enseñen a la gente a pescar, que pongan escuelas, que acompañen procesos de formación, ¿no? Que le enseñen a las personas a salir adelante, ¿no? Que acompañen los procesos de ellos saliendo adelante. Pero, a ver, ¿y quién está preguntando? ¿Y por qué ellos no pueden poner una pescadería? ¿Por qué les es tan difícil poner una pescadería a estas personas? Necesitamos también trabajar en ese nivel. No solamente en la asistencia, en la formación, sino también en la cuestión de generación de cambios gubernamentales y políticas públicas que permitan que nuestra sociedad sea más justa, equilibrada, equitativa, igualitaria. Entonces, distingue dónde te toca. A lo mejor ahorita te toca asistir, pero después te va a tocar formar, y a lo mejor en un punto te va a tocar generar gobierno y políticas públicas, porque todo es necesario. Entonces, ve a terapia, haz amigos y distingue cuál es tu rol. Omar quiere aportar algo en punto. Sí, solo agregar algo que olvidé y que tiene que ver con lo que mencionó al último Paris sobre distinguir el rol. Y es que también hay las familias buscadoras tienen necesidades concretas, puntuales, a las que ustedes como profesionistas podrían responder. Se me ocurren tres ejemplos. Uno es aquellos que son a lo mejor antropólogos, pudieran sumarse al eje de identificación forense, ¿no? Y poner sus conocimientos, su experiencia, sus habilidades científicas al servicio de la búsqueda de las familias, ¿no? Si aquellos que son psicólogos, psicólogas, y tienen algún conocimiento de acompañamiento psicosocial, entonces eso también pueden sumarse a uno de los, ya sea algunos de los colectivos y apoyar o aportar en ese sentido, desde el acompañamiento psicosocial. Y otra es, tal vez ustedes están en carreras relacionadas a alguna expresión artística, a lo mejor algunos de ustedes están en danza, en teatro, artes plásticas, y su experiencia podría servir muy, muy bien en las acciones que se hacen de prevención en las escuelas, por ejemplo, donde precisamente hay participaciones e intervenciones artísticas a la par de los testimonios que se comparten. Entonces, también desde su rol profesionista, pienso que pueden haber también muchas posibilidades y oportunidades para acompañar. Eso, gracias. Gracias, Omar. Sí, recordar el tema de vincular la fe con nuestra profesión también, ¿no? Bien importante. Entonces, compartimos el espacio para los estudiantes. Si quieren expresar alguna pregunta, es el momento. Sí, fuéramos a ciudad para ganar nuestras vidas o lanzar algo fuerte. También como todo vean ciudad para que no es pero apostar a más grande, ¿no? De manera que se pueda ganar. Nosotros no podemos wow, quiero hacerlo. Pueden que sea ustedes. Sí, perdón. Qué bien, yo les decía a ustedes. Ajá, también. sí. No te preocupes. Porque la pregunta está dirigida a ustedes qué pueden, ¿no? O sea, ¿qué les dicen a ustedes de qué pueden hacer, ¿no? Para involucrarse y para ser parte de. Que no escuchó la pregunta, pero de resumo, ¿no? Que sí, que por qué tomar terapia si se tenía que apuntar a algo mayor como mostrarles a Jesús. Pero
Paris ya le aclaró que se trata de ellos, ¿no? O sea, que ellos vayan a terapia y trabajen su violencia. A favor. O alguna reacción también a lo que se dijo. ¿Quieres venir acá para que te Sí, escuchemos? para que te escuchemos. Aquí siéntate, aquí. Ahí está el micrófono. Puedes grabarlo en su... Sí se está escuchando, ¿verdad? Sí. Ok. Me llamó mucho la atención lo que dijo Paris de que es importante como reinterpretar la Biblia conforme vamos avanzando y vamos entendiendo cosas nuevas y así, aunque creo que es algo que a veces como que da miedo o tenemos cierta resistencia porque es como que, no sé, ¿qué tal si estoy equivocado o ya me voy como para otro lado o así? Entonces, ¿cómo nos recomiendas hacerlo sin perder el fundamento? ¿Me explico? O sea, que sí sea, sí reinterpretarlo, pero que tampoco sea como que yo me lo inventé todo. Creo que ahí hay dos cosas. Perdón. Creo que hay dos cosas. Creo que le tenemos más miedo a fallarle a Dios que confianza en el Espíritu Santo. Creo que nosotros le tenemos más miedo de fallarle a Dios que la confianza que le tenemos al Espíritu Santo. Si tú vas a hacer una interpretación y con un corazón sincero te presentas delante de Dios y le dices, Espíritu, guíame, porque sé que puedo meter la mano e interpretar como a mí me conviene. Puedo meter la mano y hacer y decir cosas que favorezcan mis ideas, mis creencias, con lo que me han educado. Puedo meter la mano para que este texto parezca lo que me han enseñado por tantos años. Entonces, si entras con un corazón así de honesto, ¿crees que el Espíritu te va a guiar o no? ¿Confías en que te va a guiar? Y entonces, ¿por qué tienes miedo de fallar? Pero viene desde dónde te acercas. Si tienes confianza en el Espíritu y una relación abierta con Él, pues no te va a dejar. Pero obviamente a veces quizá no nos sentimos tan cerca o tan capaces para hacer estas interpretaciones y tenemos mucho miedo de fallar y nuestro miedo le gana a nuestra confianza. Entonces yo les diría, pues, trabajen su cercanía con el Espíritu, con Dios, y con oraciones honestas y sinceras, díganle cuáles son todos sus miedos, ¿no? Errar, meter la mano, decir una herejía, decir lo que yo quiera. Entonces, porfa, Espíritu, líbrame de eso y muéstrame qué es lo que quieres que vea. Entonces, yo creo que trabajar nuestra confianza. Yo quiero mejor sumar algo a lo que dice Paris. Creo que tal vez Omar va a estar de acuerdo conmigo que cuando vamos con los colectivos de víctimas, pues no hay una teología de la desaparición, ¿no? Entonces hay muchas cosas que construimos en el camino. Y es así, la teología del camino, es decir, ¿qué pasa? Hoy en la mañana les comentaba, ¿no? A los que habían llegado que a principios de año asesinaron a una de las buscadoras en Morelos, ¿no? A Ana Luisa, que era líder de un colectivo. Entonces llaman al eje de iglesias y dicen, oigan, pues la familia es católica, quiere un sacerdote. Y entonces, pues sí, del eje de iglesias conocimos varios sacerdotes solidarios, pero pues tampoco sabíamos si podían desplazarse porque eran 2 horas. Y entonces, al final, quien accedió fue una pastora que se estaba vinculando con el eje de iglesias, que era de la iglesia anglicana. Y la familia dijo, no, porque es mujer. Entonces, como hablando y dijo la familia, sí, está bien, que vengan, ¿no? Y entonces la pastora anglicana ofició una misa culto para una mujer que había sido asesinada en un contexto de violencia, y ahí lo que menos importaba eran nuestros límites doctrinales o cómo se tiene que hacer el culto o qué, o sea, todas esas cosas, ¿no? Porque la realidad te supera. Y entonces tú sabes que el Espíritu te está guiando cuando tiene lógica con lo que hizo Jesús,
cuando tiene lógica con el amor al prójimo, cuando tiene lógica con atender necesidades sentidas y mostrar amor. O sea, todo eso va teniendo lógica y tú tienes una seguridad que eso es de Dios, ¿no? Dices, va, claro, vamos caminando. Esta familia recibió consuelo, la pastora se involucró, ¿no? Hubo una respuesta ante el dolor y todos aprendimos de eso también. Y es ahí Dios moviéndose. Y ahí es cuando tú estás seguro que es la teología del camino. Creo que Omar también quiere comentar algo. Voy a bajarlo, Omar, antes de que nos haga aquí. Sí, estoy completamente de acuerdo con ambos, contigo, Sandra, y con Paris. Y pues sumando, como dice esta canción, que creo que era poemas, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Yo creo que hacemos camino al andar, pero lo mejor de todo es que en ese camino en el que vamos andando, no lo andamos solos. Jesús lo anda con nosotros. Y nosotros vamos andando con Jesús. Y como dice Paris, el Espíritu está allí y nos va abriendo los ojos, ¿no? Nos va llevando a toda verdad, como dice la palabra. Y yo quiero agregar que dos cosas. Una, hacer interpretación en comunidad, interpretación comunitaria. Porque al escucharnos unos a otros, vamos reconociendo y encontrando, descubriendo cosas que tal vez desde mi única perspectiva no. Y al escucharnos... Oye, no escuchamos, ¿lo puedes volver a repetir? O dijiste uno. ¿De todo o de dónde? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, que todo, cuando dijiste uno, cuando interpretamos. A ver, sí. Entonces, la interpretación que sea comunitaria, que sea en comunidad, porque cuando estamos escuchándonos, compartiéndonos, yo creo que usted lo vive, ¿no? En sus estudios bíblicos, cuando compartimos las perspectivas propias, puedo yo dar cuenta de algo que no vi, desde mi única perspectiva, ¿no? Eso por un lado. Pero hay algo también más importante, y es leer las escrituras e interpretar desde las víctimas, desde la realidad de las víctimas, desde la realidad de las familias buscadoras, porque ellas no leen las escrituras de la misma manera que nosotros la leemos, porque nosotros no conocemos esa realidad y ellas la viven. Y desde esa realidad que viven, las escrituras cobran sentidos muy distintos que tal vez jamás se me hubieran ocurrido a mí. Y nos va abriendo los ojos. Mirar las escrituras, estudiar, interpretar la palabra a partir de su mirada, abre muchas posibilidades. Y Dios va confirmando. Y lo último es que yo me imagino algo que seguramente recordarán, conocerán este relato del camino de Maús, que los discípulos después de la resurrección se encuentran con Jesús, pero no lo reconocen. Jesús está ahí como queriendo los ojos y se dan cuenta hasta el final, ¿no? Yo creo que a veces pasa algo similar. A veces no reconocemos a Jesús andando aquí, víctimas, con familiares desaparecidos, víctimas de violencia, de abuso. Y hasta después nos damos cuenta que allí estaba también Jesús con ellas. Entonces, presta atención a Jesús que va caminando también, que nos quiere, que quiere mostrarnos desde esas otras realidades, sufren violencia, pero que desde también Dios está, quiere mostrar algo y llevarnos a toda verdad. Y tengan miedo. Eso. Es que se cortaron algunas partes, Omar, pero lo que pude escuchar es que, pues sí, leer la Biblia a partir de los que sufren o de las víctimas de la violencia o de quienes nos enseñan a interpretarla, pues con un sentido renovado, de acuerdo a nuestros tiempos, ¿no? O sea, escucharlos a ellos, más que nosotros mismos. Sí. Gracias por el resumen.
Bueno, quisiéramos agradecerles de muchas formas el tiempo que hacen para acompañarnos, compartirnos las respuestas de estas preguntas. Y nos gustaría tomar un tiempo para orar por cada uno de ustedes, invitando a los estudiantes, los voluntarios que puedan acompañarnos a orar por ellos. Sí, ¿a quién hora que te siente aquí? Ajá. ¿Alguien más? ¿Quién inicia? Si quieren, en el orden en el que se prefieran. Va. Señor, te pido por Paris, por Omar, tú los bendigas y también nos bendigas a nosotros, que nos ayudes a tener iniciativas y principalmente guiadas por tu Espíritu Santo, porque el que sabe las intenciones del corazón de cada persona y las situaciones que viven día a día eres tú. Tú eres el que revela y el que da el querer como el hacer. Y aún, Dios, te pido que tú nos ayudes y nos muestres cómo acercarnos y apoyar a la gente, pero principalmente que el que hable sea tu Espíritu Santo, papá. Que se acerque a cada corazón y que sea restaurado por medio de ti, papá. Y que aún tú nos ayudes a poder entender cuál es el propósito que quieres con cada persona, papá. Porque tus planes son de bien y no de mal. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre eterno, Señor, nuestro gracias, Señor, por la vida de París y de Omar. Gracias, Señor, por esta plática que hemos tenido, Señor, en la que nos hemos escuchado compartir acerca de sus experiencias en distintas causas sociales. Señor, te pido que sigas guiando sus vidas para que puedan seguir siendo de servicio a la comunidad, Señor, para llevar una esperanza de tu luz, Señor. Te pido, Señor, que a nosotros nos des esa guianza de tu Espíritu Santo para poder comprender tus escrituras y poder verlas a partir del contexto social que vivimos en la actualidad, Señor, y nos hagas actuar en relación con lo que tú deseas, Señor. Quizás tú el que está obrando todo el tiempo a través de nosotros y no sean nuestras propias decisiones. En nombre de Cristo Jesús, Hijo amado. Y pues bueno, cerramos este espacio. Agradecemos mucho, Omar. Nos despedimos de ti y ya ahorita nos despedimos de París en persona. Te mandamos muchos saludos. Aquí te envían saludos. Y saludos a todos por allá. Nos vemos pronto en el camino. Gracias por la invitación y la escucha. Dale, amigo. Y pues bueno, queremos agradecerte mucho, París, por venir en este momento, por